Vamos a dibujar las directrices de las tres cónicas que venimos utilizando, elipse, parábola y hipérbola. Vamos a dejar la circunferencia. Entonces tenemos aquí una esfera, tenemos una superficie cónica tangente a la esfera y hacemos otra esfera para recordar el teorema de Dandelin. Entonces esta otra esfera, como si fueran dos bolas de helado metidas dentro de su curucho, ¿no? Entonces si hacemos una tangente común a ambas esferas, tenemos que esa tangente común tiene con las esferas puntos de contacto. Y esos puntos necesariamente sabemos que si aquí hacemos la tangente, este punto y el centro pasan por una ortogonal. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Desde este punto al centro tenemos ahí otra ortogonal. Bueno, pues esos puntos de contacto, según sabemos por el teorema de Dandelin, son focos de la cónica. Y donde la sección de ese cucurucho o cono corta a esa línea que representa un plano en el espacio, tenemos los vértices de la elipse. O sea que estos dos son los vértices, voy a poner V, V', y estos son los focos F, F'. Bueno, ya tenemos definida ahí la posición de la elipse y ahora vamos a calcular la elipse. La proyectamos aquí arriba, hacemos una paralela y tendremos entonces la posición de la elipse. Este será el eje mayor. Proyectamos la posición de los vértices. Entonces cogemos otra regla. Cogemos aquí la dirección que nos marca y proyectamos los dos puntos de intersección. Tenemos por un lado el vértice de la cónica, el otro vértice y los dos focos que quedarán lógicamente a igual distancia de los vértices respectivos, ¿no? Es una cuestión de precisión que salgan distancias iguales, ¿no? Bueno, y si tenemos aquí un vértice y aquí el foco, pues ya tenemos el punto medio entre los dos vértices, centro de la cónica. A ver, aquí de 4 le quitamos 3 unidades de cada lado y tenemos aquí el punto medio. Bueno, pues ese es el centro. Y ahora sabemos que en toda elipse, lo dibujamos aquí aparte, tenemos que la medida desde el foco, si hacemos aquí la tangente e inscribimos este cuarto de elipse en este rectángulo, tenemos que esta medida, ¿vale?, pues es igual que esta. O sea que la longitud de esta que llamamos A es igual que esta e igual que esta, ¿vale? Y esto es lo que llamamos C desde el foco hasta aquí. Y esto es lo que llamamos B. Bueno, según esto ya podemos calcular entonces la posición de este vértice, porque basta con coger la mitad, hacer centro aquí y hacer un arco que tenga este radio, ¿vale? Entonces ya cojo ahí esa longitud, como vemos, distancia desde aquí a aquí y centro aquí, y me da, ya que esto es A también, ¿vale? Bueno, pues decía, desde aquí hasta aquí es A. Entonces hago aquí este arco y donde corte ahí a la ortogonal ya tengo el vértice que corresponde al vértice menor, el vértice del eje menor, quiero decir. Y el otro quedará a igual distancia. Bueno, ya sabemos entonces que la cónica tiene en realidad este punto de intersección aquí, que es el vértice, y el otro vértice quedará pues por aquí debajo, a esta distancia. Bueno, en consecuencia ya podemos dibujar puntos de la cónica. Tenemos ya el cuadrilátero donde se inscribe, ¿no? Vale. Y ahora tenemos otra cuestión, y es que si nos fijamos aquí, el cono es tangente a la esfera en dos puntos, ¿vale?,
que lógicamente quedarán los dos simétricos respecto al eje central de revolución que pasa por el centro de la esfera. Los dos puntos de contacto o de tangencia de la esfera al cono determinan aquí una recta que es ortogonal, como ya dije, al eje de revolución y corta aquí en este punto. Bueno, pues por ese punto pasará la directriz de la cónica. Eso quiere decir que si lo proyectamos aquí arriba con una línea vertical, aquí estará la directriz y del otro lado exactamente igual, donde esto sea tangente, tendremos aquí la posición de la otra, donde esto sea aquí tangente a, vamos a hacerlo, marcamos por aquí el eje de revolución y marcaremos también aquí el punto de tangencia que definirá, Andreas, ese punto de tangencia, como hicimos aquí, en el momento en que tenemos aquí el punto de tangencia de la circunferencia de contacto con la esfera, corta ese plano en este punto y lo proyectamos ahí. Y aquí exactamente igual. El momento en que tenemos esto, cortará también aquí en otra directriz que quedará a igual distancia que esta. De prima. Vale, pues esas son las dos directrices de la cónica. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos rápidamente a dibujar la elipse, a esbozarla, aunque sea... No sé si una de estas nos valdrá. Bueno, queda un poco, nunca va a coincidir en excentricidad, pero podemos ajustarla mejor incluso que a mano. Por eso haremos esto. Por ahí, por ese vértice y por aquí pasa la cónica. Bueno, pues esa será el elipse, como vemos. Puntos de contacto, focos. Puntos de tangencia con las esferas, los focos. Puntos de intersección del plano que pasa por la circunferencia tangente común a ambas, a la esfera y al cono. Corta este plano en este punto. Por ahí pasa la directriz. ¿Vale? De acuerdo. Recordamos que en el caso de la parábola, pues tenemos que las dos generatrices del cono son tales que cogemos la circunferencia, que es proyección de una esfera tangente a la superficie cónica, a ver, y aquí tenemos la tangente, y ahora haciendo aquí una paralela, tenemos entonces ya la paralela que tiene un punto de contacto aquí, que tendría aquí desde el centro la perpendicular a esta línea, la generatriz y estas son paralelas, y ahora tenemos aquí otra vez el punto de contacto de la superficie cónica, provoca esta circunferencia con un segmento que será perpendicular al eje de revolución, y esto corta aquí en la directriz, de manera que tenemos por un lado intersección, foco y directriz, las dos distancias iguales, o sea, el foco, el vértice, que es donde corta el plano a esta generatriz, el vértice, y por último la directriz. ¿Vale? Con lo cual ya sabemos que esa va a ser por donde pasa aquí la recta directriz, y si proyectamos la parábola, pues tendremos que siempre la parábola será tal que desde el foco hasta el vértice será una distancia igual a esta que tenemos aquí del vértice a la directriz. Bueno, pues la propiedad que estamos extendiendo, que es común a todas las cónicas, las directrices valen para las tres, ¿no? Y en la hipérbola tendríamos exactamente igual las dos generatrices del contorno de un cono, la esfera tangente a ambas y el punto de corte, por ejemplo por aquí,
corta también arriba provocando la otra rama hiperbólica. Y aquí tenemos entonces ya el punto de contacto que va a ser el foco. Luego tenemos el punto de intersección con la generatriz que va a ser el vértice. Y por último tendremos, al igual que hacíamos antes con las otras cónicas, el punto de contacto que genera la circunferencia común y detecta ahí la directriz. Eso quiere decir que cuando hagamos la proyección de la hipérbola con sus, vamos a ponerlo así, con su foco, su vértice, dibujamos aquí la curva, aquí el foco, pues tendremos que el punto de tangencia dejará aquí una distancia igual de la directriz y la otra rama hiperbólica que viene por aquí exactamente igual. Tenemos aquí la curva, tendremos aquí la directriz y aquí el foco. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, sabemos por ejemplo que la ecuación de la parábola pues es y cuadrado igual a 2 por p por x. Vale. Y sabemos también que la directriz tiene por ecuación, recordamos la directriz queda aquí en la ortogonal al eje focal, de manera que la distancia de VF es igual a VD. Ponemos aquí FV igual a VD. Vale. Bueno, pues aquí lo que estábamos diciendo es que la directriz era la recta de ecuación x igual a menos p partido por 2. Vale. Y como tenemos que la distancia desde cualquier punto al foco es igual a esta distancia del punto a el eje o a la directriz, entonces ya tenemos P a F es igual que P a la directriz, por tanto tenemos que PF entre PD, PF dividido entre PD será igual a 1 y es siempre constante. ¿Vale? Bueno, en el caso de la elipse, pues tenemos que las directrices, que son estas dos, como ya dijimos, tienen por ecuación x igual a partido por e y x igual a menos a partido por e. Vale. ¿De acuerdo? De manera que la distancia esta pues vendrá dado por a partido por e y esta distancia hasta la directriz menos a partido por e. Vale.